Esta es la materia de Estadística Inferencial del Instituto Tecnológico de Tijuana, tercero grupo Z. Mi nombre es Fabián Eliber Morales González y les voy a explicar el tema de correlación. Bueno, para empezar vamos a empezar a definir lo que es una correlación. Nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Por ejemplo, si tenemos en valores de X tenemos 5 y en los valores de Y tenemos 5, hay una correlación porque están relacionados de alguna manera. Eso es lo que sería la definición. Gráficamente, el valor de R, cuando R vale 0, la gráfica por lo general los puntos se dispersan y no hay una congruencia aquí. Es cuando no hay una sin correlación. Cuando no hay una relación no lineal, se dice que cuando se le asigna un valor a R, es decir, R puede ser 0.895, sería un ejemplo de cómo demostrar una gráficamente donde los X y las Y más o menos se encontrarán en un punto de estas y formarán una línea, ya sea curva, diagonal, etcétera. La fórmula para calcular R por lo general tenemos tres fórmulas, pero esta es la más compleja, esta es la más sencilla y podría ser gráficamente en un programa de cómputo. Para calcular con esta fórmula tenemos que despejar todos los valores de X, la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y dividido entre la raíz cuadrada de N por la sumatoria de X cuadrada menos la sumatoria de X. Aquí tenemos un especial cuidado con las X cuadradas y con la X, ya que si los confundimos y los sumamos, como es por ejemplo aquí X cuadrada no es lo mismo que la sumatoria de X, ya que aquí puede distinguirse que el cuadrado está por fuera del signo, entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces dice que se multiplica n, número de datos, por la sumatoria de Y cuadrada menos la sumatoria de Y. La segunda fórmula es un poco más sencilla, donde es la sumatoria de ZX por la Z de Y entre n menos 1, donde ZX es la puntuación para el valor muestral de X y ZY es la puntuación Z para el valor muestral de Y. Estas son dos diferentes maneras de calcular la R. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular R por medio de esta fórmula, donde primero vamos a despejar todos los valores obteniéndolos para luego posteriormente sustituir aquí. Este es un ejemplo del precio de la pizza y la tarifa del metro, donde se observa que regularmente coincidían estos precios. A medida de que subía el precio de la pizza, había un incremento en la tarifa del metro. Entonces aquí vamos a calcular la correlación que existe entre estos dos, que en tanto aumenta o disminuye el precio de la tarifa del metro con el precio de la pizza. Para esto ordenamos los valores en forma vertical. Los valores de X, que sería la sumatoria de los precios de la pizza, nos daría 6.50. La tarifa del metro, la sumatoria de Y y la sumatoria de Y, que nos daría 6.35, perdón. Luego el valor de X cuadrada lo vamos a elevar. Si lo calculamos, X cuadrada nos dará 0.225, 0.35, 0.1225, 1 en X cuadrada nos daría 1, 1.25 nos daría 1.56, 1.75, 3.06, 2, 4 y así sucesivamente.
hasta obtener la sumatoria de x cuadrada, que sería 9.77. Lo mismo para y cuadrada. Aquí le vamos a 0.15 al cuadrado, nos daría 0.0225, 0.35 al cuadrado, 0.1225, sucesivamente hasta llegar hasta sumar todos estos. Nos daría como resultado 9.2175 para los valores de y cuadrada. Luego tenemos que multiplicar los valores de x y de y. Sería 0.15 por 0.15. Nos daría 0.0225. Luego 0.35 por 0.35. Nos daría 0.1225, perdón. Así hasta llegar al resultado, obteniendo la sumatoria de estos. Posteriormente, ya que tenemos los valores de la sumatoria de x, 6.50, la sumatoria de y, la sumatoria de x cuadrada, la sumatoria de y cuadrada, la sumatoria de x, vamos a despejar en la fórmula número 1. Procedemos a sustituir en la fórmula. Aquí, como vemos, en la sumatoria de n serían los números de datos, que serían 6, por la sumatoria de x y y, que en nuestro caso nos dio 9.4575 menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Sustituimos acá los valores 6.50, 6 por 6.35. Si realizamos esta suma, primero la multiplicación, luego restamos esta multiplicación, nos daría el resultado 15.47. Posteriormente hacemos la raíz cuadrada del número de datos, que sería 6 por la sumatoria de x cuadrada, 9.77, menos la sumatoria de x, y lo elevamos al cuadrado. Luego la sumatoria luego aquí sumamos el número de datos 6 por la sumatoria de y cuadrada menos la sumatoria de y. Tenemos como resultado 16, la raíz cuadrada nos daría 16.37 por la raíz cuadrada de 14.9825. Al realizar esta operación obtenemos como resultado el valor de R 0.988. Esto nos daría de forma un poco compleja con la fórmula número 1. Otro ejemplo sería con la fórmula número 2. Esta fórmula es un poco más sencilla, debido a que nada más hacemos la sumatoria de zx y la sumatoria de zy entre el número de datos menos 1. Para empezar, acomodamos los datos en Minitab o cualquier otro programa. Sería en los números de datos ponemos la x y la y, como hicimos anteriormente con la anterior tabla. Entonces para obtener el resultado de x, tenemos que remitirnos a la tabla de A2, donde nos arrojarán estos resultados. Luego tenemos que multiplicar estos dos resultados de zx por zy. Luego los sumamos y nos da como resultado 4.93905, que sería el total, sería esto, la fórmula. Luego sustituimos los datos, sería 4.93905 entre n menos 1, que sería 6 menos 1, 5. Pero como vemos aquí, nos da el mismo resultado con la primera fórmula, 0.988. Es un poco más sencilla, debido a que no se hacen tantas operaciones como la anterior, que teníamos que sumar
la sumatoria de x, sumatoria de y cuadrada, etcétera. Ya que obtengamos el valor de r, ya sea por la fórmula 1 o por la fórmula número 2, vamos a interpretarla con la tabla A6. Nos dice los valores críticos del coeficiente de correlación R conforme a Pearson. Esto básicamente nos indicará si hay un nivel de significancia o si excede el nivel de significancia y si hay datos que lo puedan sustentar la correlación. En este caso tenemos 6 datos. Nos da con un nivel de significancia de 0.5, nos da 0.811. Como podemos observar aquí, 0.811 es menor que 0.988, que es el valor de R. Por lo tanto, se dice que hay una correlación lineal y hay suficiente prueba para sustentar la afirmación de que entre X y Y se puedan variar los precios. Es decir, que cuando sube los precios de la pizza, sube los valores del precio del metro. Entonces con esta tabla podemos identificar si corresponde, si es alta o es baja, y en base a eso podemos identificarlo. Un uso de un programa de cómputo para interpretar R. Si el valor de P calculado es menor que igual nivel de significancia, se concluye que existe una correlación lineal. En este caso es lo que expliqué. De lo contrario, no habrá una correlación lineal. Si excediera, por ejemplo, si sería 990, ella sería un nivel de significancia de 0.01, será el 99%. Entonces se rechazaría la sustentación de que existe una correlación. Esto sería para la interpretación, nos sirve para interpretar los datos más que nada. A continuación les voy a presentar un ejemplo en Minitab. En Minitab, cómo calcular el valor de R. Esto es un ejemplo con Minitab, en donde tenemos el valor de pizza y los valores del metro. Aquí Minitab nos dará el valor de R y el valor de P. Simplemente tenemos que ir a Stat, la primera opción, luego en la correlación de datos, seleccionar los datos, sería pizza y metro. Damos OK. Aquí Minitab ya nos arroja la correlación de la pizza y el metro, que es 0.988. Como vemos aquí, coincide con los del ejemplo 1 y 2. Sería una forma más sencilla de calcularlo con un programa de cómputo. Y también nos arroja el valor de P, que es 0.00. Como les decía, aquí si el nivel de significancia, si P es menor que el nivel de significancia, va a existir una correlación lineal. Va a existir una correlación lineal. De lo contrario, si P fuera 0. O pasar al nivel de significancia 0.6, etcétera, no habría una correlación lineal. Entonces, por lo tanto, se rechaza los resultados. Se rechaza la conclusión que existe una correlación lineal y que puede haber un incremento del precio entre la pizza y el metro en un determinado tiempo. También Minitab nos da los valores de cómo obtener gráficamente. Si lo queremos ver en gráficas, nos vamos aquí en gráficas. La primera opción es Scarlet Plot. Luego con regresión, seleccionamos con regresión, seleccionamos los valores de pizza y el metro, le damos OK. Aquí dice la correlación entre la pizza y el metro no es tan dispersa como vimos en el ejemplo anterior, como lo vimos
en el ejemplo anterior de que aquí no están tan dispersos los datos, por lo tanto aquí el valor de R, ya tenemos un valor de R, por lo tanto aquí, como podemos observar, las líneas casi coinciden en los puntos de la pizza y del metro. Esto significa que a medida de que pasa el tiempo, incrementa el precio de la pizza, incrementa el precio del metro. Entonces hay un nivel de significancia ahí que sustenta la afirmación de que existe una correlación entre X y Y, entre el precio de la pizza y el precio del metro. Esto sería representado gráficamente en Minitab. Ya que tenemos el valor de R, ya sea en un programa de cómputo, en la fórmula número 1, en la fórmula número 2, tenemos que identificar los errores comunes de correlación. El primer error que dice es concluir que la correlación implica causalidad, es decir, cuando X y Y pueden dar los mismos resultados, pero no tienen o sea que X no puede dar el valor de Y. No existe una causalidad. Un valor de X no dará el valor de Y. Entonces el segundo error común que dice que podemos concluir que existe una correlación entre los precios de la pizza y los precios de los boletos del metro, pero no podemos concluir que un incremento del precio de la pizza cause el incremento en el precio del boleto del metro. Aquí es lo mismo que no podemos relacionar los resultados. En un ejemplo, si en X nos diera un valor, no lo podemos relacionar de manera directa con los precios con Y. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Es cuando gráficamente podemos obtener los datos y podemos relacionarlos de cierta manera que haya una correlación. Entonces, esos serían los tres errores comunes y hay que tener cuidado con estos y evitarlos. Métodos del valor de P para la prueba de hipótesis de una correlación. Cuando P es igual a 0, no existe una correlación lineal. Si P es diferente de 0, existe una correlación lineal. Para calcular esta correlación lineal, tenemos que T es igual a R, sería el valor de R resuelta anteriormente, entre la raíz cuadrada de 1 menos el valor de R al cuadrado por el número de datos menos 2. Aquí nada más tenemos que sustituir los datos. Ya tenemos el valor de R, que en Minitab nos arrojaba 0.988. Lo sustituimos aquí. Sustituimos luego la raíz cuadrada de 1 menos 0.988 al cuadrado entre 6, el número de datos, menos 2. Nos daría 12.793, que es, si lo comparamos en una tabla de A2, tendría de esta manera rechazamos el valor de T, que es mayor al nivel de significancia de acuerdo a los datos de la tabla A3. Para concluir para concluir este tema de correlación lineal, se dice que existe una correlación lineal entre el precio de la pizza y la tarifa del metro. Por lo tanto, si incrementa el precio de la pizza, si incrementa el precio del metro. Ya lo vimos expresado gráficamente. Gráficamente nos daría este resultado, por lo cual es un poco más sencilla de verla, ya que como observamos esta línea nos indica que evidentemente tenemos una correlación entre estas dos variables, pizza y el metro. Aquí concluye este tema. Gracias.
Este es el tema regresión. Esta es la definición. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión y media va a ser igual a B0 más B1x. Esta ecuación describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. A continuación les presentaré unas fórmulas para calcular la pendiente B1 y la intersección con el eje Y en la ecuación de regresión Y media. Con esta tenemos dos fórmulas, la pendiente, para calcular la pendiente y la intersección con el eje Y. La primera fórmula dice que B1 va a ser igual al coeficiente de relación que ya vimos anteriormente cómo se calcula la R entre la desviación estándar de los valores de Y entre la desviación de estándar de los valores de X. Y para calcular la intersección con el eje Y va a ser igual a B0 igual a la media de Y menos B1, o sea va a ser el valor que conozcamos de acá a partir de esta ecuación multiplicada por la media de X. Este ejemplo es el mismo ejemplo de los valores que toman los valores de la pizza, los precios de la pizza, perdón, y con los correlacionados con los precios del metro. Vamos a trabajar con este mismo ejemplo. Para esto vamos a, como vimos en el anterior ejemplo, en el coeficiente de relación nos dio 0.987. Aquí con esta vamos a ocupar el valor de R para sustituirla en la ecuación 1, que sería para calcular el B1. Va a ser igual al coeficiente de relación más la desviación estándar de Y que tenga los valores de desviación estándar de X. Va a ser igual al coeficiente de relación 0.987.811 por 0.706.694 entre 0.786.96. Esto nos dará un valor de 0.945, la que nada más ocuparemos las tres decimales, 3 dígitos nada más. Entonces a partir de esta tabla es donde están los datos de los valores de la pizza y los valores del metro. Aquí como vemos ya tenemos todos los valores sumados de cada uno de los para calcular la intersección con el eje Y es de la siguiente manera. Ahorita vamos a utilizar la fórmula número 2, que es B0. Anteriormente utilizamos la B1. Entonces la cual nos dice que la media de Y va a ser igual a la menos B1 por la media de X. Como obtuvimos la media de Y, nada más calculamos los valores obtuvimos los valores de la sumatoria de entre el número de elementos que está acá. Lo obtuvimos como resultado la media de X y la media de Y, por la cual vamos a utilizar en la siguiente fórmula, que sería B0. Y aquí tenemos la media de estos dos, sustituimos y lo multiplicamos por el coeficiente de relación, que es 0.945. Obtenemos el resultado de 0.0346. Lo mismo, aplicamos el mismo método a 3 dígitos. Si utilizamos estos resultados para B1 y B0, ahora podemos expresar la ecuación de la recta de regresión como el resultado de las B0 y B1, es decir, 0.0346, que es el valor de B0, más 0.945, que es el valor de B1, que obtuvimos anteriormente con la fórmula número 1, X, donde Y es la predicción del precio de un boleto del metro y X es el precio de una rebanada de pizza. Entonces, veamos. Este ejemplo consiste básicamente en obtener a partir de un conjunto de datos los valores de X y los valores de Y. En este caso vamos a ocupar los mismos datos, que serían los 6 elementos de los precios de la pizza y los precios del metro, con su coeficiente de relación que tanto va a ir aumentando cada uno. Aquí lo que vamos a ver es el método de regresión. Para eso vamos a utilizar Minitab. Aquí en Stats vamos a estadísticas básicas. Luego en correlación elegimos correlación.
buscamos correlación, aquí está. Luego elegimos las dos variables x y y, c1 y c2, y vamos a aceptar. Ahí tenemos el coeficiente de relación 0.988. Este ya lo habíamos visto anteriormente y nos da también el valor de p. Pero ahora, para obtener el coeficiente de regresión, la ecuación de regresión, perdón, nos vamos a estadísticas, luego a regresión, luego en regresión otra vez, y elegimos el valores estadísticos. Aquí en regresión, en response, vamos a ubicar el C2, que sería X, y los valores que se van a predecir van a ser el C1, los valores de Y. Esto nos dará la ecuación de regresión. Aquí tenemos, como vemos, C2 es 0.346 más 0.945, lo que obtuvimos de los valores de las B0 y B1. B0, 0.945 lo obtuvimos con la fórmula B1 estudiando los datos, y el B0 lo obtuvimos con la media de la Y multiplicada por la media de X por el coeficiente de relación. Entonces este mismo resultado nos arroja Minitab. Aquí, como podemos ver, es su ecuación de regresión, y nos da otros datos que nos puede ser útil también, los coeficientes, los constantes, los valores de C1 que adoptan cada uno. Estos datos nos van a servir también. Y ahora si queremos, estos datos van a ser muy importantes si lo queremos utilizar también, son como extras, pero aquí nos interesa la regresión de ecuación. Ahora, para obtener la gráfica del diagrama de dispersión con la recta de regresión, nos vamos a estadísticas, luego a regresión nuevamente, luego a fifth line plot, elegimos este. Aquí en response vamos a elegir el C2, que sería X, y en C1 la predicción de modo lineal, que sería C1. Aquí sería C1, perdón, aquí sería C2 porque aquí adopta el valor de X y el valor de Y. El valor de X va a ser todo esto, el valor de Y va a ser esto. Okay. Entonces le damos en el tipo de regresión, le damos en modo lineal, y nos arrojará una gráfica como esta. Como podemos ver, esta línea nos representa una ecuación de regresión, la cual nos dice que está alineada a los puntos que se intersectan entre X y Y. Como podemos ver, esta línea se adapta a los puntos, lo cual nos indica que con el coeficiente de relación y la regresión podemos obtener un buen modelo a partir de esta gráfica. Cuando no obtendríamos un buen modelo es cuando el punto de coeficiente de relación es muy ancho o muy delgado. Entonces se dice que esa tabla o esa gráfica no corresponde a una ecuación de regresión. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo podemos obtenerlos gráficamente, la ecuación de regresión a partir de algunos datos pareados o algunos datos previamente establecidos, como son estos. Los residuos y la propiedad. Un ejemplo de estos es, a partir de esta tabla obtendremos los residuos y la propiedad de los mínimos cuadrados, la cual nos dice que a partir de una tabla podemos elegir los datos de 5x y 32y. Si sustituimos 5x en la ecuación de regresión obtenemos un valor predicho de y. Sin embargo, el valor muestral real observado es y igual a 32.
La diferencia es un residuo y menos la media de 32 menos 25, obtendremos un valor de 7. A cada uno de estos vamos a ir obteniendo los resultados de los residuos cuadrados, residuos mínimos cuadrados. Esto es un ejemplo de cómo lo sacaríamos. A continuación veremos un ejemplo de cómo iremos a... Dice, una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la suma menor posible. Aquí ya obtuvimos el primer valor del residuo 7, que lo obtuvimos restando 25 menos 32, nos dio 7. Aquí lo mismo se hizo con estas otras tablas. A partir de los valores x y los valores de y, se fueron determinando los valores de x, los valores de 2x, 3x, 4x, 5x, y a partir de esto se fueron sacando los residuos. En el valor de x1 nos dio un residuo de menos 5, en el valor de x2 nos dio un residuo de 11, y en el residuo de 4 nos dio un residuo de menos 13. Por último, en el residuo 5x nos dio 7. A todos estos valores nos sirve para hallar esta es una pendiente. Nos sirve para hallar la pendiente y al mismo tiempo para obtener los residuos de los mínimos cuadrados. Posteriormente lo que hacemos con estos resultados los vamos a ir sumando. Menos 5 cuadrado más 11 al cuadrado más menos 13 al cuadrado más 7 al cuadrado nos da un total de 364, lo cual nos indica que si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible, nos estaría indicando una pendiente que se alinea a los puntos de x y y. Las gráficas residuales. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada se han reemplazado por el valor residual y menos y, la media, donde y media denota el valor predicho de y, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x y y media. Los criterios para las gráficas residuales. A partir de cuando tenemos los mínimos cuadrados y nos da el resultado de los residuos, a partir de una pendiente, la gráfica de residuos no debe volverse más ancha ni más angosta al observarla de izquierda a derecha. Esto confirma el requisito de que para los diferentes valores fijos de x, las distribuciones de los valores correspondientes tienen la misma desviación estándar. Podemos obtener un valor de x y y si ésta no se aleja de los puntos a partir de x, del valor 0 a infinito, estará en una misma desviación estándar. Este es un ejemplo de una gráfica de dispersión con buen modelo. Por ejemplo, aquí esta es una tabla, una gráfica en Minitab, la cual los puntos están dispersados de manera alejada de la pendiente de la pendiente x y y, lo cual lo podemos obtener como un buen modelo para representar la ecuación de regresión. Cuando no obtendríamos en este ejemplo no sigue el patrón de una línea recta como es requerido, ya que como dice el requisito que debe seguir la misma línea de la izquierda a derecha. Como vemos acá, tampoco debe ser muy ancha y tampoco puede ser muy estrecha a la pendiente. Como vemos acá, los puntos suben, luego vuelven a bajar, lo cual no satisface los criterios para satisfacer la ecuación de regresión, lo cual esta gráfica se toma como mala. Por último, esta tabla nos indica una ecuación de regresión más grande, de lo cual no es un buen modelo. Como vemos aquí, los puntos si bien se alinean a la línea, pero posteriormente se van alejando, lo cual no cumple con los requisitos deseados para obtener la ecuación de regresión. A partir de los criterios para obtener los residuos a partir de la ecuación de regresión.
Esto sería todo. Gracias por escuchar. A modo de resumen, como podemos ver, obtuvimos los valores de B0, los valores de B1 y la media de Y. Lo obtuvimos sumándolos a partir de la tabla de los datos que ya teníamos adquiridos anteriormente. Como nos dice aquí, a partir de un conjunto de datos más tarde pareados, la ecuación de regresión va a describir algebraicamente la relación entre dos variables X y Y. Obtuvimos los valores y vimos cómo se pueden representar gráficamente para obtener la pendiente y la relación que tienen con la pendiente, si se alejan, y los criterios para ver si se alejan mucho o si están muy cerca, lo cual no cumpliría con la regresión. También vimos lo que son los residuos. Pues este es el tema de regresión. Espero que lo hayan entendido. Gracias.